Lectura del libro de Isaías. En aquellos días el rey Ezequías enfermó mortalmente. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle: Esto dice el Señor: Pon orden en tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor: Ah, Señor, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y corazón íntegro, que he hecho lo que era recto a tus ojos. Y el rey se deshizo en lágrimas. Le llegó a Isaías una palabra del Señor en estos términos: Ve y di a Ezequías: Esto dice el Señor, el Dios de tu padre David: He escuchado tu plegaria y visto tus lágrimas. Añadiré otros 15 años a tu vida y te libraré, a ti y a esta ciudad, de la mano del rey de Asiria, y extenderé mi protección sobre esta ciudad. Isaías dijo: Que traigan un emplasto de higos y lo apliquen a la llaga para que se cure. Ezequías dijo: ¿Cuál es la prueba de que podré subir a la casa del Señor? Respondió Isaías: la señal que el Señor te envía de que cumplirá lo prometido será esta: Haré retroceder 10 gradas la sombra en la escalera de Ahab, que se había alargado por efecto del sol. Y el sol retrocedió las 10 gradas que había avanzado sobre la escalera. Palabra de Dios. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Yo pensé: en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Tú, Señor. Yo pensé: ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Mi alma para que no pereciese. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Detuviste mi alma para que no pereciese. Señor, en ti espera mi corazón, que se reanime mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Tú, Señor, tuviste mi alma para que no pereciese. Aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, queridos enfermos, familiares que seguís esta Eucaristía desde vuestras casas, desde vuestros hogares, desde residencias de ancianos, desde los hospitales, paz y bien a todos. Tenemos la certeza
de que Dios apuesta siempre por la persona, por la vida, por cada uno de nosotros. Y así nos lo atestigua nuestra fe. Todos sabemos lo que hemos sufrido en estos meses de pandemia. Muchos seguramente hayáis perdido algún familiar, algún amigo, o incluso habéis estado enfermos con esta enfermedad del COVID. Muchos sabemos de situaciones de dificultad, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad. Pero Dios no se desentiende de nuestras dificultades. Muchas veces le preguntamos: ¿dónde estás, Señor, en estos momentos? ¿Por qué no actúas milagrosamente en nuestra vida, en nuestra necesidad? Tantos por qué que desde nuestro corazón le podemos decir e incluso poder llegar a dudar de Él, incluso alejarnos, incluso quedarnos frío, pensando que el Señor no está presente en medio de nuestras dificultades. Y es un sentimiento muy humano, pero que es una exigencia de nuestra fe el pedirle a Dios aquello que escapa de nuestro control, de nuestras manos, y de ahí nuestra confianza, nuestra fe. Así esa oración sincera, humilde, sentida del rey Ezequías que hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías. Dios, ante esta oración que brota de su corazón, se emociona, tiene compasión, escucha su plegaria. Dios nos muestra una vez más su rostro. Decía el Papa Francisco que el rostro de Dios es misericordia y actúa precisamente desde lo más profundo del corazón. Basta que veamos tantas actitudes de los niños cuando nos hacen pues algún gesto, algo que les sale directamente de la inocencia, de la bondad, de lo más profundo del corazón. Y tantas personas, aunque no sean niños, tantas personas que actúan también de esta manera. Pues aquí vemos en este pasaje cómo Dios actúa así, sintiendo precisamente la necesidad de aquel que le pide ser curado, que le pide vivir, que le pide vida en abundancia. Muestra sus sentimientos de padre, de madre, que se conmueve ante sus hijos necesitados. Y Dios le regala a este rey una señal, muestra de su cercanía y de la fuerza de su palabra. Basta que abramos los ojos, basta que queramos descubrir la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro mundo, para que cada día nos podamos encontrar tantas y tantas señales que nos hablan de que Dios está con nosotros. Hemos de buscar y hemos de saber encontrar precisamente aquellas señales que Dios coloca en nuestro camino para que nos sintamos amados, queridos, cercanos a Dios. Y en el Evangelio hemos escuchado cómo Jesús actúa con esa misma misericordia que veíamos en este fragmento del profeta Isaías. Mateo nos presenta a Jesús en una actuación, una vez más, frente a los fariseos, los defensores de la ley, los defensores del sábado. Hay una expresión que escuché hace mucho tiempo y me gusta mucho, y es que la palabra misericordia se compone precisamente de dos raíces: miser, que tiene que ver con la miseria, con la pobreza, con nuestra humildad, y cordes, que tiene que ver con lo cordial, con el corazón. Y es que Dios es capaz de poner su corazón en la miseria humana, en nuestras necesidades. Y es una expresión que me gusta mucho, ¿no? El hablar siempre de misericordia, porque Dios pone sus ojos y su corazón en nuestras necesidades. Eso es tener misericordia con nuestros hermanos, como Dios la tiene de nosotros.
Jesús apuesta una vez más por el hombre y justifica con dos hechos esta acción de sus discípulos de arrancar esas espigas porque tenían hambre. En primer lugar, les habla de David y sus hombres, que también comen los panes de la proposición, los panes del templo, y también como lo hace el sacerdote. Así justifica a Jesús que se sirven de esas ofrendas, de esos panes, para saciar una necesidad básica. Por encima de la ley está la persona. Sabemos que Cristo supera la ley de Moisés, que se nos recuerda en este pasaje precisamente diciendo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Así termina el Evangelio que hemos escuchado. Cristo antepone una vez más lo necesario, la vida humana, a lo establecido, a lo normativo, quizás a veces sin sentido. El sello de Dios y el sello del mismo Jesús, de Cristo, es la misericordia. Esa capacidad de sentir con el otro en su necesidad y de actuar en consecuencia. Porque muchas veces decimos: te acompaño en tus sentimientos, pero a lo mejor no sentimos nada porque se queda ya como una frase que decimos tantas veces, pero nuestro corazón no se conmueve. Vemos como Dios en la primera lectura, vemos como Cristo se conmueve al ver la necesidad de los demás. Ese debe ser el rostro y nuestro sentir ante las necesidades de aquellos hermanos nuestros que piden tantas cosas de cada uno de nosotros, desde lo material e indispensable para vivir, para el cuerpo, a tantas otras cosas espirituales, necesarias para satisfacer el alma, nuestro espíritu cristiano. Ojalá y seamos capaces nosotros de sentir esa compasión, esa misericordia desde nuestros familiares, aquellas otras personas que conocemos menos, pero que cada día se hacen el encontradizo con cada uno de nosotros. Quizás señales que Dios pone en nuestro camino para hacerse el encontradizo con cada uno de nosotros. Pidamos a Dios que siga atento a nuestras necesidades y que nos dé esa gran capacidad de mirar a nuestro mundo con sus ojos misericordiosos. Que así sea.